H y el día de hoy vamos a presentar el capítulo 1. El equipo está conformado por Jaime Calvillo y su servidora Mayra Salinas. Caballero, en el capítulo 1 muestra una introducción a cómo se va desarrollando, cómo se fue desarrollando el universo, los pensamientos, la filosofía, inclusive es la creación o la explicación científica de este mismo, ¿verdad? Del universo. Entonces, este es un tema que hasta el día de hoy se sigue investigando, se sigue indagando. Científicos no descansan hasta sacar la información que más pueden acerca de esto y tratar de traernos a la humanidad a esa explicación científica, esos datos que necesitamos para cuantificar desde cuándo estamos nosotros en este plano o en este universo. De eso se trata este capítulo 1. Muestra también ciertos pensamientos y algunos enfoques de autores o fuentes de las cuales también describen el inicio del universo. El tema 1.1 habla acerca de la realidad y aquí el autor la define como algo en donde vivimos y que sin ella no existiríamos, ¿verdad? Lo que actualmente en donde estamos. También menciona que es algo que está en constante cambio y en constante evolución y en lo que está en contra de la evolución es la involución. Inclusive menciona que el lector en este preciso momento ya está en un constante cambio, o en una evolución. Estas evoluciones e involuciones menciona que son vectores ya sea positivos o negativos respectivamente y que hay cambios en la realidad a los cuales se les llaman fenómenos. Estos fenómenos se describen como algo que se sale de lo común o de la media estadística y valorativa. Ahora bien, ¿qué es la evolución? En el tema 1.2, una evolución es el cambio de la realidad, recordando cómo lo describe el autor, recordando los vectores, que este puede ser positivo, puede subir, puede bajar, puede ser prolongado, intenso, rápido o lento. La evolución la vemos desde tiempos en los que nos explican los orígenes de la humanidad, las evoluciones que ha tenido, inclusive cambios tecnológicos que se ven el día de hoy, la flora, la fauna, todo lo que está en nuestro entorno tiende a ser evolutivo y como lo mencionó el autor, tiene mucha razón en cuestión de que sea positivo o negativo, puede ser prolongado, puede ser lento y puede ser una evolución muy fuerte. Las etapas de la evolución son diferentes etapas, una de ellas es la evolución físico-química, el autor la define como el inicio de todo lo que conocemos, el universo, y que lleva aproximadamente 13.700 millones de años, esto confirmándolo con la NASA. Ellos mencionan que en los inicios la Tierra era totalmente incandescente, desprendía gases como oxígeno, nitrógeno y argón, que al enfriarse se convertían en agua, posteriormente caía en forma de lluvia y esta lluvia enfriaba la superficie creando la corteza de lo que hoy conocemos Tierra. Continuamos con lo que es la evolución biológica. El autor menciona que la vida apareció hace 3.500 millones de años. La vida era incipiente, submarina y unicelular. Entre 15 y 5 millones de años hacia atrás aparecieron los primeros homínidos, una especie muy desarrollada, con gran capacidad de adaptación, capaces de usar el fuego y crear herramientas, ¿verdad? Los primeros Homo sapiens que nosotros conocemos de las teorías de Darwin. Entonces, estas especies también crearon fenómenos de tipo social, como la unión, en el caso de cuando se trataba de cazar ciertos animales o ciertas especies para el consumo de ellos, la organización y la comunicación, que es lo que ya ahorita tenemos en la actualidad, esa evolución que ha desarrollado y que la comunicación se ha hecho dispersa por diferentes medios y de diferentes maneras.
La evolución racional ya se emplea mucho más adelante, ya cuando ha evolucionado más el ser humano, ya eh, se crean como se mencionaba en la diapositiva anterior, las primeras organizaciones. Entonces, los griegos emplean esta evolución racional ya cuando se crearon más o salieron a la luz más filósofos y ellos mencionan: quien es capaz de emplear un lenguaje coherente y simbólico posee la razón. Estos pensamientos, como se mencionó, se desarrollaron por los griegos y ellos mencionan que quien tiene la razón puede usar un lenguaje coherente y simbólico. Entonces, para aquellos griegos, alguien que tuviera la razón o alguien que tuviera una, vaya, algo más filosófico, un argumento más filosófico, creían que él tenía la razón o que pudiera usar ese lenguaje o era el adecuado. Bueno, el siguiente subtema son los tipos de pensamientos de la evolución racional. Bueno, en este diagrama se pueden observar los tres principales pensamientos, que es el pensamiento lógico, el pensamiento filosófico y el pensamiento mítico. Estos a su vez están separados por mecanismos. El primer mecanismo es la intuición, que los tres comparten este mismo. Y como segundo mecanismo, el pensamiento lógico comparte la deducción o el razonamiento lógico. El pensamiento filosófico está conformado por el razonamiento ideal o la reflexión y el pensamiento mítico está conformado por lo que son las historias y las creencias. Bueno, pues ya más adelante les iré explicando cada uno de estos puntos a más detalle. Bueno, del primer pensamiento que les voy a platicar es el pensamiento mítico, que prácticamente busca entender lo que sucede en el mundo a través de historias o mitos, sin tener un razonamiento lógico o una base científica. Un ejemplo de esto pudiera ser la existencia de las sirenas, ya que esto es algo que se ha contado de generación en generación, que posiblemente las personas cercanas a la costa les tocó ver algún suceso diferente o extraño y lo asociaron con una sirena. Entonces existen personas que creen o no creen en las sirenas, pero realmente esto no está sustentado bajo ningún fundamento científico. Bueno, el segundo pensamiento es el filosófico. Este busca comprender lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad y lo que sucede actualmente en el mundo a través de una reflexión muy profunda con bases lógicas, con bases científicas. Por lo general, este tipo de pensamientos no acepta algún argumento que tenga relación con la religión. El siguiente pensamiento es el lógico, que se basa en la aplicación de principios de lógica formal para analizar, estructurar y resolver problemas de manera clara y coherente. Un ejemplo de esto sería si escuchamos una frase que dice, para que todas las plantas vivan necesitan agua. Entonces yo tengo un pino, entonces yo entiendo por lógica que mi pino necesito ponerle agua para que siga con vida. No va implícito en la oración, pero por lógica ya lo puedo asociar. Filósofos y el pensamiento lógico. Sócrates, Platón y Aristóteles compartían un pensamiento muy similar acerca de lo que era el pensamiento lógico. Sócrates utilizaba el principio de la identidad. Por ejemplo, si decimos que todos los perros son mamíferos, entonces Firulais es un perro, por lo tanto es un mamífero. También el principio de la no contradicción. Si sabemos que Firulais es un perro, por lo tanto va a ser un mamífero. No podemos contradecirnos y decir que no es un mamífero. Y el principio de tercio excluido. Platón decía que no puede haber un punto intermedio. O es un perro o no es un perro. No puedes contradecirte. Platón, por su parte, utilizaba la deductiva, que prácticamente es un pensamiento lógico. Por ejemplo, si decimos que todos los seres humanos son mortales, entonces Platón decía, Sócrates es un humano, por lo tanto es un mortal. Utilizaba la lógica. Y Aristóteles utilizaba un pensamiento muy similar al de Sócrates, que era el silogismo. Entonces, si decimos todos los perros son animales, él deducía Firulais es un perro, por lo tanto es un animal. Bueno, ahora les voy a explicar los diferentes tipos de intuición.
La primera es la empírica, que está basada en la experimentación directa y en la observación de patrones en situaciones reales. Por ejemplo, si en algún momento nosotros llegamos a ingerir una bebida caliente y sufrimos alguna quemadura, entonces es probable que a la próxima vez nosotros cuando tengamos alguna bebida, lo primero que hagamos antes de ingerirla es soplar para evitar una situación similar. Bueno, la segunda intuición es la de revelación, que esta se refiere a momentos en los que una persona experimenta una comprensión repentina y profunda de una verdad o idea. Por ejemplo, los científicos, tras varios estudios realizados, experimentos, de pronto encuentran la solución a algo que se ha estado investigando. A esto se le puede llamar una intuición de revelación. Y por último tenemos la intención intelectual, que es la capacidad de comprender o captar una verdad, solución o concepto de manera inmediata sin necesidad de un razonamiento lineal o consistente. Por ejemplo, cuando necesitamos reparar una máquina, tras análisis previos y conocimientos que se tienen, no es necesario indagar en un manual, sino con los conocimientos previos podemos ser capaces de reparar o encontrar la solución de dicha máquina. Se mencionaba en las diapositivas anteriores acerca de los filósofos, se habló un poco de Se mencionaba en las diapositivas anteriores acerca de los filósofos, se habló un poco de ellos en este tema 1.4, que es la filosofía y el proceso de desaparición y surgimiento de ciencias independientes. Ahí se menciona que la filosofía es igual a amor a la sabiduría. En esta etapa ya de evolución, el hombre empieza a preguntarse el porqué de las cosas, obtiene respuestas y esas respuestas se vuelven conocimientos, que inclusive esos conocimientos son de manera empírica, que los venimos trayendo desde tiempos inmemorables, desde tiempos antes de Cristo. Entonces, de ahí parte tres etapas de ese conocimiento, que es la descripción, y son las respuestas al cómo, creándolo un cuestionamiento, la explicación, respuestas al por qué, y la predicción, que esta es una habilidad que se obtiene después de obtener esos conocimientos previos y se hacen conjeturas o se hacen las predicciones según el conocimiento empírico que se haya obtenido. Ahora bien, los requisitos de una ciencia independiente los divide en tres etapas. Lo que es el campo especializado, este se deriva del acumulamiento de los conocimientos y produce una separación por el hecho de que es muy especializado. Se requiere estudiar por separado sin estar mezclando ya sea con otras ciencias o con otras herramientas para el desarrollo de la misma ciencia. Entonces se empieza a separar desde lo que es el campo de estudio y el objeto. Otra es los contenidos propios de la ciencia, que estos son productos de estudios que tienen que ser especializados para dedicarse a ellos. Como se mencionaba, a veces son demasiado amplios que requiere crear un contenido propio para poder ir desarrollando la ciencia como se viene manejando. Y después vienen los pensamientos lógicos, lo cual requiere, como se mencionaba anteriormente, la deducción o intuición, y esto permite que se separen las ciencias que actualmente conocemos. Por último, de los temas tenemos ciertas teorías propuestas por reconocidos autores o fuentes. La primera es de John Greeding. Él menciona que el universo o la Tierra, más bien, tiene una antigüedad de 20 millones de años y se basa en su teoría en lo que fue el acontecimiento del Big Bang. La NASA, como se mencionó en una diapositiva anterior, con 13.700 millones de años, y la cual es compuesta de solo 4% de átomos de materia. Isaac Asimov menciona que tiene 4.700 millones de años. Karl Popper se enfocó más ya en algo más, como se mencionaba, las evoluciones y de pensamientos, y él menciona acerca de sus teorías son de adaptaciones genéticas, aprendizaje conductual y el descubrimiento científico.
Lo que es José Díez y Ulises Molines tienen lo que es la teoría de la interpretación y ellos utilizan tres conceptos de la realidad, lo que son los clasificatorios, los comparativos y los métricos, o sea, todo aquello que se puede medir. Entonces, primero se clasifica, se compara unos con otros y crean métricos de los cuales podemos nosotros saber cuál utilizar o cuál se puede adaptar mejor a la realidad. Bueno, y como conclusión, la realidad es todo lo que existe y está en constante cambio. Para entenderla, usamos nuestros sentidos como nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos lógicos nos ayudan a analizar la realidad de una forma organizada, mientras que nuestras intuiciones nos dan percepción inmediata sobre ellas. La filosofía comenzó como un intento de entender la realidad a través de la reflexión y el cuestionamiento. Con el tiempo, la filosofía y la ciencia se separaron. La ciencia se desarrolló como una forma más específica y rigurosa de estudiar la realidad, mientras que la filosofía sigue tratando preguntas. La filosofía y la ciencia están conectadas. La filosofía proporciona ideas fundamentales y marco contextual que la ciencia usa para desarrollar teorías y métodos de investigación. La ciencia a su vez utiliza el pensamiento crítico, que también tiene raíces en la filosofía, para avanzar en nuestro conocimiento con la realidad. Y pues la realidad es un campo que explora tanto la filosofía como las ciencias. Y la filosofía ayuda a plantear las grandes preguntas, mientras que la ciencia busca respuestas a través de métodos específicos y de experimentación. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.